¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Química Bachillerato. En este caso abordaremos el tema de los estados de agregación de la materia. En la naturaleza, la materia varía dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre el sistema. Puede presentarse en varios estados o fases, llamados estados de agregación de la materia. Los más abundantes y conocidos son el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Dadas las condiciones de la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados. Tal es el caso del agua. También existen otros estados menos frecuentes, pero estas formas no se producen naturalmente en el medio ambiente, por lo que no se mencionarán en esta clase. En el estado sólido, los átomos están fuertemente unidos, por lo que pueden mantener una forma y un volumen definido, aun cuando se le aplique una gran fuerza. Su forma y volumen cambian con facilidad. En un sólido, las fuerzas de atracción entre átomos o moléculas son mayores que las de repulsión, por lo que hay una gran cohesión entre ellas. La movilidad de sus partículas es casi nula y no se pueden comprimir. En el estado líquido, existe una menor fuerza de cohesión entre átomos que en el estado sólido, por lo que no mantienen una forma fija, sino que adoptan la del recipiente que los contiene. Al igual que los sólidos, los líquidos no se comprimen con facilidad, pero su volumen puede variar si se aplica una gran fuerza. Lo anterior se debe a que existe un equilibrio entre las fuerzas de repulsión y de atracción entre sus átomos o moléculas. En este estado de agregación, las moléculas pueden moverse libremente. En los gases, existe una menor fuerza de cohesión entre átomos que en el estado líquido, por lo que no tienen forma ni volumen fijos, se expanden y llenan el recipiente que los contiene. En el gas, las fuerzas de repulsión de los átomos o moléculas son mayores que las de atracción. Las moléculas en este estado están muy dispersas, tienen mucha libertad de movimiento y la fuerza de cohesión es casi nula entre ellas. Los gases son materiales compresibles. El plasma se produce al aumentar la temperatura de un gas a miles de grados. Bajo estas condiciones, los electrones de los átomos se separan de sus núcleos y dan origen a un gas ionizado, es decir, a una mezcla de iones y electrones. Por ejemplo, el plasma se presenta en las estrellas como nuestro Sol, en las explosiones de bombas nucleares, en las auroras boreales, entre otros fenómenos. Aunque pueda parecer extraño, este es el estado de la materia más abundante en el universo. A manera de resumen, les mostraré un esquema donde se muestran las características principales de los estados líquido, sólido y gaseoso. El estado sólido presenta una forma y un volumen definido. Existe una gran cohesión entre moléculas. La movilidad de sus partículas es casi nula y no se pueden comprimir. Los líquidos tienen forma y volumen definido. Existe una cohesión grande entre moléculas. La movilidad de sus partículas se puede considerar como intermedia y no se pueden comprimir. Por último, los gases no tienen forma ni volumen definido. La cohesión entre moléculas es prácticamente nula. Sus partículas se pueden mover libremente y son materiales compresibles. Las moléculas, los átomos, las sustancias en la naturaleza se encuentran continuamente en cambio. Los cambios de estados son una transición o un cambio en la materia sin alterar su composición molecular. Y esto se logra aumentando o disminuyendo el calor o la presión del sistema. Cuando un sistema gana energía en forma de calor, los átomos o moléculas aumentan su energía cinética y por lo tanto disminuye su fuerza de atracción. Esto hace que las moléculas tiendan al estado gaseoso. Cuando se pierde calor, la energía cinética disminuye y la fuerza de atracción aumenta, por lo que la tendencia es hacia el estado sólido.
En el siguiente esquema, revisaremos los cambios en los estados de agregación de la materia y sus nombres de una manera breve. Los sólidos, cuando se calientan, cambian a un estado líquido. A este fenómeno se le conoce como fusión. Si el líquido pierde calor o se enfría, cambia al estado sólido mediante la solidificación. Por otro lado, si el líquido se calienta, pasa al estado gaseoso, y a este proceso se le conoce como vaporización o ebullición. Cuando el gas pierde calor o se enfría, pasa al estado líquido por el proceso de condensación o licuación. En algunas ocasiones, el estado sólido puede pasar a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A este proceso se le conoce como sublimación. Al proceso inverso se le conoce como sublimación inversa o cristalización. Para que se realicen, como lo vimos en la imagen anterior, todos estos cambios de estado se tienen que realizar principalmente dos cambios: o añadir calor o modificar la presión de los sistemas. Con esto terminamos esta clase. Los invito a continuar observando los videos del canal Química Bachillerato. Si les gustó la información, denle like y suscríbanse. No olviden compartir y mencionar la información con sus compañeros de clase. Hasta la próxima.